Hola, soy Omar Rincón y es una alegría inmensa estar en este seminario como invitado de Amazonas, bárbaros y todo lo demás, cibercultura y comunidades digitales en el siglo XXI. Simplemente les recuerdo que sobre el tema de culturas bárbaras es uno de los temas que más me interesan y sobre eso llegué a uno todavía un poco más sucio, que en este librito que se llama La comunicación en mutación hay un testigo al inicio que se llama sobre las culturas bastardas como otro concepto para eso. Entonces, una alegría estar acá y saludarlos y hacer parte de este seminario que tiene unos invitados muy chéveres y que hace un excelente casting. Voy a responder cada pregunta independiente y ustedes la usan como quieran, ¿vale? La primera pregunta habla de las rupturas y continuidades, similitudes y diferencias entre la figura del intelectual del siglo XX y del influencer del siglo XXI. ¿Te parece que los segundos vinieron a romper una tradición o los pensás como algo totalmente distinto? Yo creo que, digamos, uno los puede meter como quiera, depende del lugar de enunciación. Hay siempre que ponernos claros de que la enunciación determina lo que uno quiere hacer significar. Entonces, si yo digo que pongo que el intelectual era aquel sujeto que desde una visión mundo moderna determinaba los modos en que la sociedad pensaba una determinada agenda, un determinado tema, un proyecto político, desde ahí que el influencer sea su reemplazo, pues no lo es. El intelectual tenía un mundo, el influencer tiene un pedacito del mundo. El intelectual pensaba desde la idea moderna de ser humano, del humanismo, de las ciencias sociales, de pensar al hombre como el centro de todas las cosas. El influencer piensa desde el mercado, desde el consumo, es como consumo felicidades capitalistas en un momento dado. Entonces es también mucho más pequeñito, no es la construcción del ser humano y la sociedad lo que importa, sino importa la construcción del individuo, del consumo del sujeto, donde el yo es el protagonista del capitalismo, algo que me ha dado por escribir diciendo que se llama yopitalismo, el capitalismo del yo. El influencer trata de tener seguidores. El intelectual, ¿no? El intelectual quiere no tener seguidores, quiere tener contradictores, quiere tener debatientes, quiere tener conversadores, no quiere seguidores. El intelectual no quiere complacer al mundo, siempre quiere hacer preguntas que lleven el mundo para otro lado. El influencer, en cambio, quiere complacer a todas sus audiencias, a que todas le den like, a que todas se rían, a que todas las pasen bien. Y una última, así rapidísima, es el intelectual es un hinchapelotas. Pone siempre preguntas que lo complejizan a uno y lo ponen a pensar sobre el sí mismo en la presencia en el mundo y lo hacen casi que angustiar en ese pensamiento. El influencer no busca eso, el influencer busca que no pensemos, sino que huyamos en el fluido del consumo y que desde ahí construyamos felicidades risibles. O sea, mientras el intelectual busca que pensemos, el influencer busca que seamos risibles, que riamos y que seamos felices. Entonces, por eso digo que yo no lo veo como continuidad, pero donde sí hay una continuidad es en términos comunicativos. Lo que en el siglo XX era el intelectual que escribía columnas de opinión en periodismo escrito, en la gráfica, y desde ahí, y en revistas escritas, y desde ahí promovía el mundo, ese sujeto hoy tiene muy poco peso porque hay mucha sociedad que yo llamo la sociedad de otra sociedad que es la de los hijos de Walking Dead, los zombies, que son los que viven pegados a las pantallas, mientras nosotros seríamos los que nos creemos un poquito intelectuales, seríamos los jurásicos, los que seguimos escribiendo en la prensa, pensando que la democracia, los derechos humanos, las ideas importan. Los zombies, los que siguen las pantallas, siguen influencers y en ese sentido sí, periodísticamente, el influencer es una continuidad y un reemplazo del columnista de opinión del periodismo gráfico. La siguiente pregunta dice, del tocadisco a YouTube, de las audiencias al on demand, ¿mayor libertad y autonomía para el usuario o pura fruta y más de lo mismo?
No, yo creo que eso sí ha cambiado, yo creo que eso sí es la mayor revolución del mundo, porque de pasar al, de que el emisor, Clarín, Google o el que sea, me programaba mi vida, yo hoy como sujeto tengo la posibilidad de encontrarme con mis decisiones y censuras propias. Entonces eso es una maravilla, o sea, yo sí creo que hoy el ciudadano tiene el poder de definir su entretenimiento y eso es absolutamente maravilloso. A mí me encanta esa parte porque es como que hoy no le podemos echar la culpa a nadie. O sea, el ciudadano no puede decir es culpa de Caracol y de Clarín, ¿no? El que entra a Clarín es usted. El que le pone muchos likes, aunque no ponga likes, el que ponga muchos clics en un artículo de Clarín es usted. No es nadie más. Entonces, el que decide ver a Tinelli es usted, no es nadie más. Entonces, yo creo que sí no es fruta, sino que en este punto sí hay una realidad de que los ciudadanos tenemos muchas más posibilidades de controlar nuestros disfrutes culturales, nuestros consumos culturales, nuestra manera de habitar el mundo, nuestros flujos de sociedad. Y creo que eso sí es un cambio absolutamente radical en el cual estamos totalmente distintos. Entonces, yo creo que sí es un cambio fundamental y que lo que es interesante es que hoy cada ciudadano es el decisor de sus consumos culturales y de su estilo de vida. Y en ese sentido, lo único que tenemos que hacer es como hackearlo, o sea, no dejarnos guiar porque todo el mundo anda hipster con barba. No, se nota a mí hackear esto. No dice que todo el mundo tenemos que leer lo mismo, no, podemos ser distintos. Entonces tenemos que asumir que somos hackers de nuestros consumos desde nosotros mismos y desde ahí. La siguiente pregunta dice que en el reino de las fake news, ¿cómo construimos credibilidad? Yo creo que esa es la parte más simpática que nos está pasando en el mundo actual y es, hoy en día tenemos que hacer posible volver a creer en el periodismo, en los intelectuales, en la sociedad. Y para hacer eso, creo que el principio fundamental está en pensar con la propia cabeza. Y eso es la primera regla de oro. Y es, hoy le creemos al que piensa con su propia cabeza. O sea, los productores de fake news son gente que piensa con su propia cabeza. Lo que pasa es que la piensan para manipularnos de pronto. De pronto tenemos que imaginarnos una sociedad en la que cada uno le ofrezca una mirada de mundo a la administración pública. O sea, la gente quiere seguir a gente que es capaz de darle una mirada de mundo con la que ellos puedan de alguna manera compatibilizar. Y creo que en esa medida lo podemos hacer distinto. Entonces, la primera es pensar con la propia cabeza. La segunda es haciendo buen periodismo. O sea, el que haya fake news es porque hay mal periodismo que no contrasta verdad, veracidad, datos, contexto. El mal periodismo produce infinidad de fake news, entonces tenemos que chequear verdad, pero no tienen que hacer el ciudadano. Ahora todo el mundo le está pidiendo que el ciudadano lo haga. No, nosotros los que tenemos algún poder en el lugar de enunciación, tenemos que ejercer ese poder crítico de poder evidenciar que las cosas no son blanco y negro y que las cosas no son de fe, sino son de datos, de documentos, de credibilidad. Y la tercera medida que me imagino es la de tener algo que decir. Y yo creo que la gran falacia que ha establecido Internet es que todo el mundo tenemos algo que decir. Y es mentira, la mayoría no tenemos nada que decir. O sea, y no tenemos nada que decir porque no investigamos, porque tenemos unas visiones de mundo realmente chiquitas, estereotipadas, clixeras, que no le dan ningún valor a la conversación pública. O sea, no tenemos nada que decir, opinamos como si fuéramos los dueños de la verdad del mundo. Entonces yo creo que la investigación me permite descubrir cosas que pasan en el territorio, cosas que pasan en el mundo del arte, cosas que pasan en la realidad, y desde ahí poder decir cosas mucho más interesantes. Piensen ustedes a qué libros leen y qué autores siguen, y son aquellos que tienen algo que decirle. Entonces, las soluciones, y la tercera solución o cuarta es la de tener buen relato, buena narrativa, buenas estéticas. O sea, buenas maneras de interpelar a la sociedad, de interpelar a las audiencias, de interpelar a los ciudadanos. Entonces, si yo tengo una interpelación que sea adecuada a nivel de formatos y a nivel de estilo y a nivel de mirar a eso, puedo llegar a establecerme en los estilos de vida de la gente. Y la quinta sería preguntarnos en el estilo de la vida de la gente. Yo creo que lo más importante es hablar de estilos de vida,
porque la gente consume en internet, en digitales, los bárbaros, es como lo que este personaje o esta realidad o este texto me aporta a mi estilo de vida. Entonces, en síntesis, pensar con la propia cabeza, tener que decir, narrar bien, aportar al estilo de vida y hacer buen periodismo. La siguiente pregunta dice, Barico habla o dice, la revolución que estamos viviendo no es tecnológica, sino mental. Es una revolución necesaria e irreversible, de la cual no sabemos con precisión su origen y su finalidad. ¿Lo ves en esos términos? Esto recién comienza, ya acabó ni arrancó, apenas estamos percibiendo los síntomas de una gran mutación. Pues yo creo que Barico para mí es el rey, el ídolo. O sea, si hay alguien a quien seguir, es a Barico. Barico y los bárbaros creo que es el libro que todas las personas debemos leer. Todos debemos leer porque él logró contarnos en qué está la mutación cultural actual. Nos dijo, la mutación cultural actual que estamos habitando es una que salimos de la civilización escritural, de la civilización moderna, de la civilización ilustrada, y estamos mutando a otra civilización que es una civilización de la secuencia, del intertexto, del hipertexto, de la fluidez, de la experiencia, y ese es el concepto más valioso que nos aporta Alejandro Barico, además en un texto escrito deliciosamente. Nos dice, lo importante es que hoy, en esta mutación cultural, no es la autoridad cognitiva y la autoridad cultural e intelectual ya no viene por los títulos que usted tenga, por la autoridad que tenga en la universidad y en la sociedad, que imponga autoritariamente los consumos culturales, las formas de disfrute, sino que tenemos que volvernos hábiles en decir qué experiencia estamos dispuestos a vivir con eso que vamos a consumir. Entonces, cuando uno dice eso, ¿qué experiencia vamos a vivir? Eso es lo importante, no hay que leer libros, tenemos que saber qué experiencia vemos leyendo libros. No hay que ir a la filosofía si no sabemos decir qué experiencia vamos a vivir con la filosofía. Entonces, de alguna forma, creo que la mutación estamos subidos en la mutación, nosotros los viejitos ya somos la cola de la mutación, ustedes los jóvenes van en la mitad de la mutación y esto va para algún lado. Y creo que hay tendencias para todo tipo de sociedad. Entonces, yo sí creo que no se ha terminado, estamos en una mutación y la vamos a seguir habitando hasta que le encontremos alguna forma de sobrevivir en ella. Y lo hemos encontrado, o sea, Facebook dominaba y ahora ya somos súper incrédulos, el Big Data nos sabe qué consumos me interesan a mí, pero nosotros cambiamos de mentalidad de consumo cada mes, con lo cual no somos súper infieles a los consumos digitales. Entonces yo creo que lo de Barico, lo que es impresionante es cómo nos lleva a pensar al estilo Benjamin, no en lo que quedó atrás, sino en qué nos estamos convirtiendo, en esa sensibilidad, y eso es lo más importante de esta mutación cultural. Aludiendo al nombre del seminario y en relación a la comunicación hoy, ¿qué te viene a la cabeza al leer Amazonas, Bárbaros y Mutación? Digamos que lo primero es que no estamos en un mundo normal. O sea, me gustó que estuviera el nombre de la palabra Amazonas porque Amazonas es como una selva, primer imaginario que le llega a uno, la selva más bella del mundo, donde pasan muchas cosas absolutamente espectaculares, donde el mundo sobrevivirá basado en la conservación del ecosistema y de lo ancestral, de los saberes ancestrales del medio ambiente. Pero también me viene la idea de la única civilización que es conocida como de predominio de las mujeres, las amazonas. Producen mucho miedo porque fueron la única vez en la historia que las mujeres, en la mitología por lo menos, dominaban el mundo y lo hacían a su imagen y semejanza. Si lo miramos desde ahí, estamos rescatando dos valores: el ecosistema de saber convivir con la madre naturaleza, y la segunda, el pensamiento femenino de trabajar en la economía de los vínculos, de los afectos y lo colaborativo. Y después viene Bárbaros, me gusta porque pues, como el concepto de Barico, de los bárbaros no vistos como unos que vienen a destruir, sino como unos que vienen a construir, a proponer otro mundo, como otra manera de estar en la sociedad y en la cual todos nos sentimos como que nadie tiene el poder de esa civilización. Le hemos dejado a los mercaderes, a los tecnófilos, a los dueños de las redes digitales, los expertos en Big Data,
como el dominio de esto y nos llaman a nosotros los bárbaros. No son ellos ni los inteligentes, cada cual está haciendo su civilización como pueda, todos somos unos bárbaros en la construcción de este mundo. Esto me parece súper interesante. Y por último, mutación, y es la palabra clave porque lo que estamos es en mundos mutantes, en mundos en los que construimos universos distintos, en los que nos hacemos diferentes y que no sabemos en qué nos estamos convirtiendo. Si lo miramos del lado político, yo estoy un poco triste, estamos convirtiéndonos en lo peor de lo peor, o sea, Macri, Bolsonaro, Piñera, Uribe, Duque en Colombia, Trump, este mundo es para pedir disculpas. Pero si vamos al territorio, en cada comunidad están pasando cosas súper bellas en términos de construcción de mundos, de alternativas basadas en el encuentro con la madre tierra, con el territorio, con la identidad, con la cultura, con el vivir en colectivo. Entonces también está otra macro tendencia de lo micro, por llamarlo de alguna forma. Y si vamos a lo tecnológico, pues estamos defendiéndonos cada uno como podemos, cada vez creemos menos en las redes, cada vez creemos menos en las cosas que estamos haciendo. Y hablando del seminario, pues los felicito, un saludo, intenté hacer diferentes grabaciones para parecer mutante, es mi casa, es mi intimidad, una intimidad poco pública, y desde ahí quise contarles a diferentes planos para que no se me aburran y para que piensen que todo lo que estamos trabajando es interesante porque estamos habitando la mutación. Esto que se ve atrás es Bogotá, desde Bogotá, Colombia, con todo el cariño del mundo, alegría de estar en este seminario de Amazonas, de bárbaros y de mutantes.